Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la materia de filosofía de la educación. Vamos a estar abordando algunos conceptos en lo que se refiere a educación, educabilidad, de qué manera influye todas estas cuestiones de la filosofía de la educación como una práctica filosófica. De qué manera, ¿verdad? Dentro de lo que es esta introducción y que es interesante saber cómo la educación se conforma a través de las diversas epistemologías y con la que se constituyen diferentes perspectivas de conocimiento y saberes. De igual manera, conocer la forma en que se determina el estatus de la pedagogía y la relación que ésta tiene con la epistemología, cómo se concibe desde una concepción, ¿verdad?, positivista o filosófica dentro de las interrogantes que se aclararán en este capítulo, en esta segunda sesión, dentro de lo que es la educación y la filosofía. Indudablemente, este recorrido teórico que vamos a estar realizando conceptual permitirá aprender, reconstruir una nueva visión educativa con una solidez que tolera el análisis y la reflexión positiva crítica de la realidad educativa. Dentro de los términos que vamos a estar abordando este proceso complejo social llamado educación y sobre todo la educabilidad. ¿De qué manera este término, verdad, con el hombre puede compararse con el barro? Esta plasticidad que se tiene y que se moldea al alumno, el maestro es el alfarero cuando se realiza un buen trabajo y que es educable porque tiene la inteligencia, la libertad, tiene este desarrollo, el hombre, como ese uso de razón, esa autoconciencia, esta cuestión coexistente dentro de lo que es la autoconciencia. ¿De qué manera es dueño el hombre de sí mismo? ¿Cómo dirige sus metas a través de la razón? Porque las características que tiene la educación, que puede ser personal dentro de lo que es esa exigencia individual, intencional, cómo es que dirige estas metas, es dinámica, es que se socialice, que se autorrealice, que se personalice, esta actividad de potencialidad, ¿sí?, de conocer estos conceptos, estas teorías, cómo a través de la historia es posible conocer el pasado, el presente, el futuro y sobre todo identificar estas características que hablamos dentro de lo que es esta plasticidad, esta cuestión de educabilidad, cómo se da este desarrollo, ¿sí? De qué manera la filosofía de la educación, que es esta práctica filosófica de la que hablamos, cómo se sitúa dentro del campo de la filosofía y que esta, a su vez, se comporta dentro de lo que es la especificación de un objeto de estudio particular, como es la educación, y cómo dentro de ella conlleva a ciertas cuestiones que ya están establecidas y que lleva dentro de los paradigmas de la educación y cómo propone dentro de lo que es el curso de esta cuestión de filosofía de la educación. Van dentro de lo que conlleva el afiliarse a una corriente filosófica ya constituida en relación con la educación, ¿sí? Y que va dentro de lo que es la materia. De qué manera el posicionamiento del profesor desde una filosofía de la educación histórica o contemporánea, ¿sí?, para enseñar la materia. Cómo tiene esta postura, según esta línea de enseñar la filosofía de la educación, supone no afiliarse a una corriente, sino tener en cuenta todas las corrientes posibles. Tiene una visión externa de las posturas filosóficas. Está organizado en estos programas alrededor de un tema, de una pregunta desarrollada, ¿sí?, dentro de lo que es la problemática educacional. ¿Cómo se propone concentrar nuestra atención, ¿sí?, en la problemática educacional y desatar ante ella una actitud filosófica? La filosofía, hay que recordar, que es una cosa no acabada y externa, sino que es una actitud metódica
metódica del profesor educador que enfrenta reflexiva y críticamente esa realidad educacional de la que forma parte. No se enseña filosofía, sino a filosofar, porque enseñar, chicos, filosofía de la educación es practicarla. Cuando la filosofía es concebida como práctica colectiva, practicar filosofía de la educación también comporta enseñarla. La filosofía de la educación es una práctica filosófica histórica. El ser humano es un ser histórico y por tanto sus prácticas también lo son. La filosofía y la educación son prácticas históricas y consecuentemente también lo es la filosofía de la educación. Esta comprensión, esta cuestión de sus métodos, sus problemas, sus preguntas, aquello que constituye un auténtico problema de la filosofía de la educación, se construye y varía de acuerdo con el contexto histórico. De qué manera es posible la reflexión a través de estas cuestiones, sobre todo en esta segunda sesión donde vamos a estar respondiendo algunas preguntas dentro de lo que es ir a la escuela, de qué manera conlleva, ¿sí?, estos conceptos básicos del fenómeno educativo, como es educación, educabilidad, escuela, estas características del fenómeno educativo, el para qué y para qué educacionales, los fines de la educación, lo teológico del problema esencial de la educación, el fin, el objetivo, el ideal, la proyección educativa de los valores, estas ideas que se nutren de la filosofía, estos argumentos, las explicaciones y que nos va a ayudar a entender cómo las cosas cambian. ¿Para qué hacer uso, verdad, de todas estas cuestiones del origen de la filosofía, el pensar, el reflexionar, ¿sí?, dentro de lo que es la conciencia social? Estas explicaciones que se nos dan a lo largo del tiempo, de qué manera, ¿sí?, se propone estos filósofos de la educación y cómo están impedidos para percibir la continuidad del sentido de una reflexión que tiene en cuestión, ¿sí?, para establecer una comunicación activa con los filósofos del pasado. Hablábamos de que esta cuestión de la filosofía de la educación es una práctica teórica. Por una parte, chicos, la filosofía de la educación es una práctica en la medida en que es la actividad de filosofar, el vivir o practicar la filosofía. Es una práctica teórica, en tanto esa práctica está sustentada en fundamentos teóricos que legitimitan ese desarrollo y que contribuyen a realizar sus funciones y finalidades, ¿sí? Toda práctica filosófica tiene de algún modo que estar informada de la teoría para significarla como una tarea constante de descubrir, de exponer, de valorar las ideas, las creencias, los saberes que están presupuestos y que se siguen de las prácticas educacionales. La teoría guía la práctica y es guiada por ella. La teoría transforma la práctica y es transformada por ella. ¿De qué manera, verdad, en algún sentido esta práctica determina el valor de una teoría? En tanto, solo se adquiere su valor educativo cuando puede corregirse, perfeccionarse y evaluarse a la luz de sus consecuencias prácticas. La filosofía de la educación propondrá esas finalidades legítimas, inteligibles, a partir de una reflexión sobre los principios y fines que deben de guiar a una práctica o un sistema educativo. El filósofo de la educación sería un experto reflexivo en materiales educacionales, ¿sí? Dentro de algunos autores, Foucault señala que en la filosofía conviven dos grandes aspectos. Por un lado, el análisis de un concepto o problema en términos universales. Por el otro, el análisis crítico de un suceso histórico, de un acontecimiento de la actualidad. En la filosofía, ¿sí?, es importante y convive la preocupación por la universal y la ocupación en el presente. Constituye una de sus funciones más salientes la conformación de determinado tipo de sujetos, ¿sí? Trata de generar condiciones para que cambien las formas de relación, para que nuestra práctica educacional
pueda emerger nuevas formas de subjetividad, relaciones creativas de existencia política, prácticas educacionales más reflexivas de libertad. Todo esto conlleva a las cuestiones dentro de lo que es la práctica, los fines de la filosofía de la educación. Importante, chicos, dentro de lo que conlleva estas cuestiones y sobre todo en la terminología, ¿sí?, de la temática que vamos a estar tratando. De qué manera el hablar de estos términos, ¿sí?, dentro de lo que son las preguntas, vamos a estar llevando algunas realizaciones en trabajos, en actividades, dentro de lo que es la formación académica, normativa, ¿sí? Y por qué es importante tomar en cuenta la filosofía de la educación. Vamos a estar hablando cómo se da en la actualidad, que vamos a tratar de realizar un cambio dentro de la educación, ¿sí? Cómo nos va a dar algunas respuestas a la cuestión problemática que se vivía en el pasado, en nuestro presente y cómo vislumbramos en un futuro. Sobre todo, de qué manera los docentes empleamos una metodología para que ustedes se interesen por aprender. De qué manera los aspectos filosóficos, ¿sí?, nos van a dar la pauta para ir realizando algunas investigaciones en esta temática y sobre todo la cuestión que conlleva, ¿sí?, nosotros como docentes, como mediadores de este proceso, para interpretar este carácter epistemológico de la educación. De qué manera difunden el modelo pedagógico, la forma de enseñar institucionalmente, ese saber pedagógico para su práctica, cómo el educador es nuestros medios dentro de lo que el maestro, el líder, dentro de la que cuestiones que han ido cambiando, ¿sí? De qué manera se ha tenido un sentido dentro de la pedagogía y que las cuales construye el fundamento teórico que interactúa con esta práctica social y sobre todo el enfoque humanista que lleva e integrador de la educación, ¿sí?, dentro de lo que debe tener como objetivo no solamente preparar a los docentes formados metodológicamente, con énfasis en la instrumentación didáctica, para los contenidos que se vayan a transmitir, sino también a los profesionales que analicen, que cuestionen su mundo, que lo piensen a cada instante, que vivan cuestionándose siempre y precisamente dicho cuestionamiento en el campo educativo debe de ser cómo incluir el conocimiento científico, si el contenido o el saber que se va a transmitir está organizado adecuadamente, de qué manera estas teorías filosóficas, ¿sí?, se aproximan al saber de lo científico, de qué manera las teorías de la educación se deben a filósofos preocupados, más a filósofos que a pedagogos, ¿sí?, dentro de lo que se da, las teorías generales, los objetivos, dentro de esta teoría práctica general acerca de los fines educativos, de la naturaleza de los educandos, del conocimiento y de los métodos apropiados en la enseñanza. De qué manera, ¿sí?, la teoría empírica de la educación ha sido admisible cuando se verifica, cuando existen fundamentos convincentes, sociales, dentro de las teorías axiológicas de la educación, ¿sí?, y que nos permite realizar a partir de juicios y de cuestiones, teorías filosóficas que concuerdan dentro de lo que se aproxima al saber filosófico, ¿sí?, identificar los conceptos de teoría, su relación con la filosofía de la educación, de qué manera, ¿sí?, muestra una explicación típica de las ciencias poco desarrolladas, ¿sí?, y del esclarecimiento dentro de la construcción de un modelo, de qué manera opera este conjunto de hechos, de recursos, en cuanto a la explicación que revela estos hechos, llenando, ¿sí?, dentro de lo que es la historia y cómo se aplica a las ciencias de la educación, la teoría y la justificación teórica de las actividades prácticas del proceso
educativo, de qué manera existen algunos paradigmas de investigación, ¿sí? En cuanto al modelo del profesor, el estudiante, la enseñanza-aprendizaje, de qué manera se deriva la cuestión teórica del aprendizaje, tanto cognitivo como socializador, de qué manera se da la enseñanza como mediación en el aprendizaje y la cultura social y que se orienta precisamente al desarrollo de capacidades, destrezas, valores y actitudes en contextos sociales concretos. Sobre todo, chicos, interviniendo en estos procesos cognitivos y afectivos de los entornos determinados. Vamos a apreciar algunos modelos dentro de lo que está aplicado la mayoría de las instituciones educativas, por qué debe considerarse algún problema, cómo debemos entenderlos como seres humanos, de entender esta naturaleza, la sociedad, ¿sí? Sobre todo tratando de alcanzar el éxito, la perfección según los paradigmas de la sociedad, ¿sí? De acuerdo al modelo que se tiene, ¿sí? Es importante dentro de lo que es facilitar el aprendizaje, la enseñanza conductual, la cuestión del entorno del estudiante, cuyo fin es adaptarse a espacios determinados, restando la capacidad de crítica, ¿sí? En el paradigma contextual, los fundamentos para la reforma de la enseñanza, como esa idea que enfatiza la comprensión y el razonamiento, la transformación y la reflexión, el aprendizaje contextual y compartido como una de las principales manifestaciones del desarrollo de la persona. El profesor, los padres, la escuela, la comunidad se convierten de hecho en mediadores de la cultura contextualizada, ¿sí? A partir de aquí se vuelve necesario dedicar un espacio a la descripción de aquello existente en cuanto a teorías pedagógicas en estas eras, ¿sí? Vamos a estar viendo desde varios autores, ¿sí? Cómo se gesta el proceso humanizante orientado al desarrollo de las dimensiones, ¿sí? Sobre todo ante el desafío de la cuestión pedagógica y responder dentro de las estrategias filosóficas y pedagógicas que permitan entender por formación no solamente aquello que posibilite, que abarque la búsqueda de la verdad y la apropiación de la sabiduría en un mundo aquejado de respuestas ante los retos que impone la sociedad. De qué manera, ¿sí?, están lejos las pretensiones de la pedagogía. Si, por ejemplo, tomamos la etimología del término pedagogía del griego paidón, niño, y guía, conductor, ¿sí? Esta realidad que no nos debe de dejar sorprendidos si tomamos en cuenta que como seres racionales, lógicos y coherentes, entendiéramos que los docentes hoy, antes tal vez un poco, ni son guías ni conducen el aprendizaje por y hacia caminos específicos. Esto básicamente se entiende que tampoco cuál es el camino que se le debe hacer recorrer al estudiante y en el cual el docente debería de ser el guía o el conductor, ¿sí? Nuestra sociedad cambiante, por ejemplo, hay que entender el sentido de lo que es una competencia relacionada con la pedagogía dentro de las necesidades sociales específicas, las imposiciones, los procesos de conocimiento de una generación a otro, los contextos sociales y culturales, las clases y reglas de vida, las representaciones o modelos de pensamiento acerca del mundo y de las cosas. Aquí vamos a ir encontrando el camino que desde la visión del mundo se pretende hacer seguir a la pedagogía, ir hacia aquello que la sociedad le impone como visión social correcta. 2 palabras sobre pedagogía y humanismo moderno, ¿sí? Vamos a tratar dentro de lo que es no buscar discusiones al respecto de la comprensión que se tiene hoy en pedagogía, sino más bien pretender despertar en un momento de reflexión sobre recordar lo que entendemos como aprendizaje o formación y lo que realmente implica describir
estas categorías, ¿sí? Algunas ideologías, algunos aportes desde la filosofía frente al momento histórico del hombre del siglo XX y del siglo XXI. Vamos a estar abordando diferentes autores que nos van a dar la pauta para este hecho social educativo, ¿sí? Y analizar desde la perspectiva filosófica el hecho social que nos concierne en este binomio de enseñanza-aprendizaje. Así que, chicos, damos inicio a nuestra segunda sesión dentro de la conceptualización del término educación, educabilidad, aprendizaje en este proceso y en esta mirada filosófica, ¿sí?, del saber que nos concierne en cuanto a la educación. Así que, chicos, iniciamos.